comentarios y en ocasiones esos comentarios los compramos y de ahí leemos y de ahí sacamos argumentos y formulamos opiniones nuestras, pero no es lo que la palabra del Señor enseña. Estamos dejando la palabra de Dios, no vamos directamente a la palabra, sino que queremos ir aquí porque queremos algo rápido. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se está refiriendo este versículo? Y queremos que estos hermanos nos den su opinión, sus argumentos sobre eso. Y por eso es que muchas de las veces, ¿verdad? Uno mismo no puede defender los argumentos, no puede defender lo que establece porque no es material propio de uno mismo. ¿Entendemos? Solo que esto es lo que sucedió en el tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Si quieren, tomen fotos porque lo voy a borrar. Tengo mucho material que hablar. ¿Eh? ¿Eh? Folclórico, hermano. Pues digo, tomen una foto porque es mucho material que tengo que hoy esta noche para ustedes. Solo que tomen fotos y porque lo voy a borrar. Porque voy a empezar donde acabé allá, ¿verdad? Eso es lo bueno cuando enseñaba clases a los candidatos que querían ser predicadores, ¿verdad? Los estudiantes. Pues me tenían un pizarrón de esquina a esquina en la pared y me podía caminar de hasta acá. Aquí no tengo esto. Tengo un pizarrón bien chico. Pero luego después de que termina ahí, hermano, vienen los doctores de la ley. Pero eran doctores de la ley concerniente al Talmud. O sea que no a las escrituras hebreas. Entonces, entre estos doctores de la ley, sale uno llamado Gamaliel. Gamaliel viene de una familia que es estudiosa de la Biblia. Su padre fue estudioso, su abuelo, porque es el nieto, ¿verdad? Fue estudioso. Bueno, déjeme empezar así para que mejor lo entendamos. De esto de aquí, ¿verdad? Salieron dos escuelas de religión, para ponerlo así, ¿verdad? Dos escuelas de religión, que es la escuela de Gilgel, el anciano, ¿ok? Viene siendo el abuelo de Gamaliel, porque estamos para allá. Y luego sale la escuela de Shammai. ¿Ok? Entonces, estos son considerados como doctores de la ley. ¿Ok? Doctor de la ley. Era un poquito, yo sé bien que a muchos no les gusta usar esta palabra, pero la voy a poner, hermano. Liberal. Era un poquito conservador. ¿Ok? Conforme a la interpretación del Talmud. No de la Biblia hebrea. Solo que conservador y liberal. Y de aquí salieron muchos conflictos. Conflictos que hoy en día nosotros mismos entre la Iglesia de Cristo todavía tenemos. Por ejemplo, para nombrar una famosa, ¿verdad? Es las segundas nupcias. Esta persona, ¿verdad? Dice que la mujer o el hombre puede divorciar a su mujer por cualquier cosa. Se le queman los frijoles. Ahí te miro, viejita. ¿Me entiendes? Solo que cosas liberales, ¿verdad? Esta persona aquí cita Mateo capítulo 5, versículo 30 en adelante. Dice que el hombre no puede dejar a su esposa, no sea que sea por causa de fornicación. Ok, solo que, no para mencionar algo así, ¿verdad? Bueno, de aquí entonces viene el nieto.
de Gilead, ¿verdad? Que es Gamaliel. Gamaliel. Y Gamaliel fue un hombre muy venerado entre los judíos, así como lo fueron estas dos personas. Note lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 34. Hechos capítulo 5, versículo 34. En Hechos capítulo 5, y este hombre aquí en este versículo defiende a los apóstoles por lo que están haciendo, pero note lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Pero lo cito, ¿verdad?, para que miren que eran venerados por los judíos. Entonces, de esta línea viene. Pero noten, todo lo que están enseñando son tradiciones de los hombres, son tradiciones de los padres. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, bueno, es capítulo 1, perdón. En Gálatas capítulo 1, note lo que dice en Gálatas capítulo 1, y es el versículo 14. Noten. Bueno, empieza el 11 para que agarremos todo el pensamiento. Este es el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Ya está hablando diferente el apóstol Pablo a cómo fue instruido, para allá vamos. Porque recuerda, estamos viendo de muerte a vida. Pues yo no lo aprendí o no lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Noten que aquí ya da el contraste. Ahorita estamos viendo, ¿verdad?, que todo esto es por hombres. ¿Ok? Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, noten, de las tradiciones de mis padres. ¿Ven lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo aquí está hablando de un contraste. Está hablando de un contraste. Y esto es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Estamos viendo de muerte a vida. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Estamos examinando, bueno, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo eso? Esto es lo que quiere decir, que durante su vida, él fue instruido en las tradiciones de los hombres, en las tradiciones de los padres. Y claro, ¿verdad?, que viene a empezar con Gamaliel, porque en Gamaliel, ok, tomen fotos, hermano. O si están tomando notas, sean rápidos. O si no, pueden ir a YouTube después, ¿verdad? Miren, Gamaliel, otra vez, nieto. ¿De quién? De Hilel o Gilguel, ¿verdad? Como bien lo que era, no, los pochos de Gilguel, ¿verdad? El mexicano Iliel. ¿Ok? Solo que ni para qué meternos en discusión, ¿verdad? Lo que usted diga está bien. Pero miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que aquí viene este doctor de la ley, a instruir ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que es doctor de la ley? Hechos capítulo 5, versículo 34 ya lo ha establecido. Pero noten lo que dice Hechos capítulo 26 y versículo 4 y 5. Hechos capítulo 26 y versículo 4 y 5 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Hechos capítulo 26 versículo 4 y 5. Aquí está relatando su vida y dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos,
Es decir, todos saben, ¿verdad? Los cuales también saben que yo desde el principio, si querían testificarlo, conforme a lo más rígido secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo que Gamaliel le enseñó fue en forma de convertirlo ¿a qué? A una secta. A una secta del fariseísmo. Fariseo, ¿verdad? Ok. El apóstol Pablo dice en Filipenses, que es capítulo 3 y versículo 6. Note lo que dice Filipenses, capítulo 3 y versículo 6. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, el versículo 5, perdón, ciudadano o circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. Entonces, todo eso lo viene a demostrar el apóstol Pablo. Ahora, aquí quiero demostrar con todo esto de que este hombre fue un hombre muy religioso, un hombre preparado en la ley mosaica, un hombre preparado cómo defender el Talmud, no la Biblia hebrea, sino que el Talmud, tradiciones de los padres. Y hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto, él está muerto espiritualmente. Noten, un hombre poderoso en la ley, porque Filipenses capítulo 3 lo dice, Filipenses capítulo 3 dice, ya lo acabo de leer, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, Pablo dice, yo sobrepasé a todos mis contemporáneos en aquel entonces, pero noten en cómo vino este hombre a salir y llegó a la secta del fariseísmo, es fariseo, y claro, ¿verdad? Para entender la doctrina de los fariseos, tiene que ir a Hechos, capítulo 23, me parece que es del 1 al 6, donde habla a diferencia del fariseo y los saduceos. Pero todo esto es de muerte espiritual. Para mí el vivir es Cristo. Saulo, hasta este punto, está muerto en el Señor. Está muerto. Bueno, está muerto a las cosas de Dios. Está separado de las cosas de Dios. Es una persona que se cree religioso, pero que realmente no ha llegado al punto que Dios quiere que llegue. ¿Ok? Pregunta o comentario de esto, hermano, antes de seguir al segundo punto. Mande. La vez pasada estaba checando, ¿verdad?, en el celular y dice que ahorita que hizo el mapa, ¿verdad?, de Roma, todos los que caminaban, ¿verdad?, por medio de 16,000 kilómetros que caminó el apóstol Pablo desde que se convirtió hasta que se murió. Increíble. Wow. En puro caminar desde que se convirtió, como ahorita, ¿verdad?, que para mí el vivir es Cristo, ¿verdad?, desde entonces hasta que los 16 Físicamente estaba bien, ¿verdad? millas caminando, pues no había. Y eso no es decir los días que no comía, ¿verdad? Ahora comemos mucho y caminamos menos. Oh, sí. ¿Alguien más? La primera parte. ¿Cómo pudiéramos aplicar todo esto hoy en día, hermanos? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Ya no se tiene solamente las sectas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Eran pocas. Están los saduceos, están los fariseos, están los helenistas, están los escribanos. ¿Eh? Los celotes eran otra, sí. Es otro partido, ¿verdad? Pero no había muchas sectas como lo hay hoy en día. Hoy en día se ha calculado que hay más de 3,000. De 3,000.
entre los bautistas solamente existe 38 divisiones. 38. Eso quiere decir, ¿verdad? Que son diferentes pensamientos, diferentes enseñanzas. Y ya uno, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestra propia casa. En nuestra propia casa hay también divisiones. Y hay, yo diría, como unas, ahorita que yo sepa, como unas 5. Menos de 5. Que no creemos igual, no pensamos igual y por lo tanto, ¿verdad? Hemos puesto la línea en la arena y decir, bueno, tú allá y yo acá. Y incluso nos desafiamos en debates en la Biblia para poder discutir ciertos puntos, a ver qué, bueno, uno piensa a ver quién tiene la razón, pero la razón la tiene la Biblia, para ver qué es lo que la Biblia enseña concerniente a ciertas cosas. Bueno, así lo miramos nosotros aquí. Lo miramos. Y el libro que se usaba más era el Talmud, que realmente era un comentario de los judíos. No era algo que se usaba, ¿verdad?, para describir. Por eso, describir lo que la Biblia enseña. Por eso cuando Jesucristo viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 17. No he venido para quitar la ley, para abrogar la ley, sino que ¿qué? Para cumplirla. Para cumplirla. ¿Mande? Noten que cada vez que Jesucristo fue puesto en situaciones que ellos pensaban, bueno, ya lo tenemos aquí en trampa, ¿verdad? Él siempre se iba al principio. ¿Notan ustedes eso? Nunca se bajaba al nivel de ellos de argumentar en sus comentarios. Sino que dice, ¿oíste qué fue dicho? Se llegaba a la ley. Concerniente al matrimonio, las dos escuelas estaban en pleito y Jesús, Mateo 19, dice que no has oído que al principio Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en una sola carne. Noten que eso vino a sobrepasar que el Talmud, vino a sobrepasar la ley mosaica y si se fue hasta el principio, hasta la ley patriarcal. Ya estuvimos estudiando un poco de esto. Recuerden que Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice que la ley de Moisés fue añadida. Y la pregunta fue, ¿a qué se vino a añadir la ley de Moisés? Ya existía algo, pero Jesús siempre se va, ¿a dónde? A las Escrituras. A las Escrituras. No se comienza a debatir sobre esto, el Talmud. Y es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay personas que entran en debate y están discutiendo, ¿verdad?, lo que un hombre ha escrito, lo que Joseph Smith ha escrito, lo que Russell ha escrito, los testigos de Jehová. Ellos tienen sus propios libros, lo están leyendo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y aún entre nosotros también, pues, el hermano tal fulano, ¿y qué importa que el hermano tal fulano haya dicho eso? ¿Qué es lo que la Biblia dice? No, que el hermano tal fulano fue uno, y a mí no me importa qué fue lo que fue el hermano tal fulano. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios y llegar a ese punto. Y esto es lo que Pablo viene a enseñar. En Gálatas capítulo 1, como ya hemos leído, ¿verdad? Y voy a borrar aquí. Noten lo que Pablo ahí está demostrando. En Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, ya nos fuimos en capítulo 1 y versículo que es 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta el 14. Gálatas 1, 11 hasta el 14. Noten lo que él viene a enseñarnos. Primeramente dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No es según hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, que no viene del Talmud. Otra vez, esto fue escrito por hombres. Fue escrito por personas que
vinieron a establecer sus argumentos, sus opiniones, todo esto. No fue según hombres. Y luego comienza a decir en versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En otras palabras, él no fue con ningún doctor de la ley, así como lo fue antes con Gamaliel. ¿Ok? No lo recibí de ningún hombre. Dice, yo no me acerqué, ni siquiera a los apóstoles me acerqué yo. Y noten, sino que él lo ha recibido por medio de revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Y todo lo que el apóstol Pablo viene a recibir, noten cuando él escribe sobre puntos importantes. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, este pasaje se lee cuando participaron en la cena del Señor, pero note lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No de hombres, sino yo recibí del Señor revelación de Jesucristo. Y cuando usted lee sobre enseñanzas importantes del apóstol Pablo, usted va a notar esta frase, porque yo recibí del Señor. Cuando leíamos nosotros concerniente, bueno, ahí no lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 16, pero cosas importantes, solo que esto es pues lo que enseña la palabra de Dios. Es un contraste entre ahora como fue enseñado el apóstol Pablo. Y cuando uno lee todo el capítulo 1 de Gálatas, se da cuenta de que el instructor del apóstol Pablo fue ¿quién? El Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 1 nos enseña a nosotros de eso, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a enseñar, a revelar al apóstol Pablo todas las cosas. Y noten que todo eso tiene que ver con la facultad mental, con la conciencia de la persona, con todo aquello lo cual incluye, ¿verdad? El razonamiento, la volición del hombre, la voluntad del hombre, la conciencia del hombre. Recuerde que la conciencia del apóstol Pablo era una conciencia que estaba dirigida y guiada por todo lo que Gamaliel le había enseñado. Solo que cuando uno va con tales personas que están enseñados así, ¿verdad? Recuerde que la guerra, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, es en la mente, es en la mente. Y por eso es que la palabra del Señor, siendo una espada de dos filos, entra suavemente y llega hasta lo más profundo del ser humano para poder derribar, dice ahí, para poder tumbar argumentos que se han formado en la mente de la persona. Es por eso que usted y yo, hermano, tenemos que estar filosos en la palabra del Señor, tenemos que estar listos en la palabra del Señor para poder nosotros contrarrestar contra todo esto. Solo que entonces, de muerte a vida, ya el apóstol Pablo ha pasado a vida, y en esta vida que él tiene, ahora ya tiene un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque. ¿Cuál era el enfoque antiguo del apóstol Pablo? Bueno, y ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿De qué? De perseguir. Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5, ya leímos este pasaje. Dice, el cual en otro tiempo era de qué? De perseguir a la iglesia. Pero yo creo que 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 lo explica mucho más mejor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice, habiendo yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas ahora fui recibido a misericordia. Solo que el apóstol Pablo ya tiene su diferente enfoque.
de primera de Timoteo 1:13, ya entonces se le cambia el enfoque, y el enfoque del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 15. Esa es la carrera que ahora tiene. ¿De qué? De predicar el evangelio. ¿A quién? A judíos, noten, a gentiles. ¿A quién más? A reyes. ¿Ok? Este hombre fue escogido por Dios para poder entrar a estas naciones, a estas personas, para que así ya entonces en estos dos, ¿verdad?, pudiera haber unidad. Y claro, en los reyes, ¿verdad?, para que hubiera un cambio en lo que estaba establecido. Solo que ese es el enfoque, y lo logró. Pues según Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice que él que peleó la buena batalla, ¿verdad? La buena batalla. Segundo. Ok. Guardó la fe, ¿verdad? Y acabó su carrera. Ok. Él lo cumplió todo. Desde este punto en adelante. ¿Y qué es lo que se llevó? Hechos capítulo 20, versículo 24 lo viene a exponer. Una determinación que no importaba qué es lo que se llevara a cabo para cumplir esta carrera, él iba a acabar. Dice, aún mi propia ¿qué? Vida. Y ahí es en donde dice, de muerte a vida. Para mí el vivir es Cristo. Pablo se propuso en sí mismo la misión de terminar con el trabajo que se le había encomendado. Antes era un destructor de la iglesia, ahora es uno que está levantando la iglesia, uno que está uniendo al judío y al gentil, porque estaban divididos, uno que vino a cambiar la mente de los reyes, le predicó a Drusila y a Félix, Hechos capítulo 24, versículo 24 en adelante, le predicó a Nerón, le predicó a diferentes reyes, y vino a cumplir lo que el Señor le enseñó y lo mandó a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, hermanos? Algunos de nosotros hemos nacido dentro del cuerpo de Cristo Jesús, porque quizás vengamos de padres cristianos que fueron miembros o son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y nuestros padres nos han enseñado de que nosotros como cristianos tenemos una tarea. Y la tarea es de enseñar el Evangelio, de cambiar a este mundo, una persona a la vez. O quizás la mayoría de nosotros hemos venido de sectas. La mayor parte de nosotros hemos sido católicos porque esa fue la tradición y la enseñanza de nuestros padres. Pero mientras que estamos en esa situación, estamos muertos religiosamente hablando, porque se nos enseñó las tradiciones de ellos. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces nos despertamos y comenzamos a ver las cosas por nosotros mismos. Y comenzamos a averiguar ya y a cuestionar nuestra fe, nuestra enseñanza. Y algunos de nosotros, porque somos muy emocionales, pues no queríamos hacer un cambio porque no queríamos ofender a nuestros padres. Mi papá fue uno de ellos. Yo me acuerdo que con mi papá estudiamos 8 años y me decía, Poncho, yo no voy a ofender a tu abuelita. Y hasta que la palabra del Señor lo logró llegar al punto de aceptar la verdad.
Y mi abuelita le dijo, ya no eres hijo mío, ya no eres hijo mío. Son cosas que uno pasa en la vida al darse cuenta, ¿verdad?, de la verdad y tener que hacer la decisión que se tiene que hacer. Pero esto fue la enseñanza que escogemos de aquí, de esta lección, de muerte a vida. Delante de nosotros tenemos eso, el Señor nos pone delante de nosotros, ¿verdad?, que miremos que estamos muertos espiritualmente, pero que hay una vida. Y esta vida, pues, se requiere varias cosas, así como se le puso al apóstol Pablo. Y entonces Pablo hizo la decisión de aceptar lo que Ananías le predicó y le enseñó. Él entendió. Noten, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que había sido instruido por doctores de la ley. Y él entendió. De tal manera que cuando Ananías le dijo que si acaso él entendía, entonces Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y Saulo se levantó y se bautizó. Y por eso dice lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 11 en adelante. Hubo un cambio drástico que llevó al apóstol Pablo a escribir desde la prisión de Roma, para mí el vivir es Cristo. Él entendió esa frase bien y sabía bien lo que estaba escribiendo. Para mí el vivir es Cristo. Y él sabía bien que si acaso llegaba de morir, era ganancia para él, porque estaba en la verdad, sabía bien a lo que había entrado, sabía bien a dónde iba a ir después de partir de este mundo. Él estaba asegurado, estaba con aquella confianza que todos nosotros como cristianos debemos de tener en nuestra vida. Y esta es la lección que aprendemos de Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Preguntas o comentarios, hermanos.